más técnicos, así que reintente más tarde. Voy a compartir en el chat el link a la presentación, por si la quieren tener y abrir. Y entonces ya arrancamos con eso. Bien. ¿Estamos grabando? Sí. Bueno. Estamos en sistemas operativos desde tercer año y si las cosas no cambiaron, ustedes cursaron arquitectura de computadoras en primer año. Así que para la mayoría de ustedes imagino que habrá pasado más de un año desde que cursaron esa materia, tal vez 2. Normalmente hago acá alguna encuesta del estilo de ¿cuántos se acuerdan de arquitectura de computadoras y qué les pareció su cursada? Y las respuestas lamentablemente suelen no ser demasiado favorables. Pero bueno, si quieren, por ahí tienen Fede o los otros tienen alguna encuesta ahí, mientras tanto hablamos, pero no es nada del otro mundo. La idea es repasar de lo que vieron los temas más importantes de arquitectura de computadoras que nos importan a nosotros en sistemas operativos, ¿sí? No es todo, sino 3 o 4 temas que más se van a conectar con la materia. Yo puedo acá presentar, ¿no? Puedo presentar acá. Pero yo ¿estoy presentando la presentación? Sí, ¿no? Sí, estoy presentando. Sí, está presentando, sí. Perfecto. Entonces presento acá como un campeón y me abro las notas acá. Bien. Entonces, repaso de hardware y introducción a sistemas operativos. Primera parte, repaso de arquitectura de computadoras. Le voy a pedir disculpas porque en toda esta presentación que van a ver ahora, los gráficos están inspirados en un 100% en el libro de Stalin. Pero bueno, la realidad es que son muy buenos y no tuve tanto tiempo de armar algo propio y la realidad es que son tan buenos, prefiero robarlo y ponerlo acá. Así que bueno, repasamos un poco los componentes de una computadora, ¿sí? Básicos. Acá tengo una cosa que quiero hacer, que quiero probar, y es la siguiente. Esto de acá. Lo que tengo que sacar es una cosa que se llama Jamboard de Google para poder dibujar, y tengo esos mismos gráficos. Por lo tanto, yo puedo hacer cosas como esta y ustedes deberían verlas, digamos, ¿no? O dibujar acá y decir, vamos a deshacer eso, y decir, no sé, acá esta es la CPU, por ejemplo. No sé, ahí va, ¿no? ¿Se ve más o menos? Como para complementar un poco el pizarrón, digamos. Bien, gracias. Deshacemos acá. Ahí va. Déjenme un segundo que haga una cosita más, que es que lo voy a abrir acá desde el celular, que es más cómodo. Bien. Bueno, entonces, típica arquitectura de una computadora que más o menos se sigue respetando hasta el día de hoy. CPU, por un lado, a la izquierda, ¿sí? La memoria a la derecha, ¿sí? Y por otro lado, módulos de entrada-salida, ¿sí? Todos esos comunicados por el bus de datos. Si la damos un poco más fino, podríamos hablar de que hay un bus de control y un bus de datos, si se acuerdan específicamente. Para nosotros en la materia no nos va a importar demasiado, pero vamos a hacer un repaso más macro, ¿no? Entonces tenemos los dispositivos de entrada-salida, que son los lugares donde que le permite a la computadora comunicarse con el exterior. La pantalla como dispositivo de entrada-salida, ¿sí? El teclado como dispositivo de entrada, una placa de red como dispositivo de entrada y de salida al mismo tiempo, un dispositivo de almacenamiento que es también un dispositivo de entrada y salida, podemos considerar, y así, ¿no? Después, por otro lado, la memoria RAM, que todos sabemos lo que es, y por otro lado, la CPU, como el lugar donde básicamente pasa todo, ¿sí? Aquella lugar central donde la computadora ejecuta las instrucciones
que finalmente hacen lo que nuestros programas esperan hacer y de esa manera podamos ser felices. En líneas generales, repasando un poco cómo funciona la cosa hasta el día de hoy, si tuviéramos que hacer el caminito completo desde un programa, yo levanto Eclipse, armo un programa en C, lo compilo, ¿no? Me imagino que la mayoría estará familiarizado con ese proceso, digamos, al hacerlo en C, el programa está escrito en un lenguaje de alto nivel, formalmente hablando, que es un lenguaje de texto, o sea, son caracteres que la computadora no puede entender, pero que nosotros humanos sí podemos entender, ¿no? Un programa como el que podríamos ver, no sé, acá, por ejemplo, no sé. Como este programa que estoy mostrando acá, ¿no? Un programa como este, por ejemplo. Entonces, eso se encuentra en un lenguaje que una máquina no puede entender. Cuando nosotros compilamos una aplicación, lo que hacemos es traducir, ¿sí?, esas instrucciones a otro lenguaje. Y ese lenguaje es el lenguaje de máquina, o a veces llamado lenguaje código objeto, que consiste en instrucciones que sí una computadora puede entender, ¿sí? Y de alguna manera todas las instrucciones que se generaron hacen lo que yo esperaría que hagan si yo mirara mi lenguaje de alto nivel, ¿sí? Pero no necesariamente va a ser exactamente igual, ¿no? Yo no voy a tener tantas instrucciones como sentencias o como líneas de código yo tenga, sino que vamos a ver que la relación es más indirecta, digamos. Probablemente muchas instrucciones del lenguaje de máquina estén asociadas con lo que yo veo como una única sentencia, como podría ser, no sé, esto de acá, yo qué sé. No sé. Bien, entonces. Alguien se pegó un grito. Perdón, Esteban. Sí, ¿Puede dale. ser que alguien se haya querido conectar? ¿Se tiene permiso o no? A ver, dale, me fijo. En No. principio no me aparece nada. Sí, claro. Tengo 58 personas conectadas. Dale, cualquier cosa avísame, me fijo de vuelta. De vuelta no, perfecto. Entonces, nada. Armo mi programa, lo compilo, traduzco esas instrucciones a otras instrucciones y esas instrucciones típicamente quedan en algún archivo, ¿sí?, en disco, de la forma en que podríamos llamar un programa ejecutable, ¿sí? Que justamente es ejecutable porque yo puedo ejecutarlo, digamos, si estoy en una interfaz visual, le hago doble clic o le hago tap o lo que sea, y eso se ejecuta. ¿Y eso qué significa? Significa que la computadora va a empezar a interpretar esas instrucciones y va a hacer lo que cada una de esas instrucciones quiera hacer, ¿no? Entonces ahí arrancamos nosotros, ¿no? Y nos paramos acá mirando un poquito la computadora o la presentación. Entonces, esas instrucciones, si yo las compilé y el programa generó un archivo ejecutable, ¿dónde se van a encontrar? Se van a encontrar en un archivo, y si están en un archivo están acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque el archivo se va a encontrar en un disco de almacenamiento, un dispositivo de almacenamiento secundario, ¿ok? Del momento en que yo disparo y trato de ejecutar ese programa, lo que automáticamente va a hacer ya el sistema operativo, pero lo podemos ver desde acá, es agarrar esas instrucciones y llevarlas a memoria RAM, ¿sí? Entonces va a ser el caminito este, ¿no? De acá, las instrucciones van para acá. Uy, qué feo que se ve esto. Ahí va, tuki. Se cargan una por una, todas, algunas instrucciones, eso después lo vamos a ver, pero por ahora podemos asumir que todas las instrucciones de ese programa se llevan a memoria y podemos imaginarnos que están las instrucciones una abajo de la otra, ¿sí? Si un programa tuviera 10 instrucciones, entonces veríamos cada una de ellas 10 instrucciones acá, una, la otra, etc. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es para nosotros la memoria? ¿No? Esto que vemos acá. Para nosotros es la memoria RAM desde el punto de vista del hardware. Hay una definición a mí que me gusta mucho y consiste en decir que es un conjunto de direcciones lineales, ¿sí? Desde la perspectiva del hardware, es un conjunto de direcciones lineales. Cada una de esas direcciones son los casilleros que vemos acá, ¿no?
y en esa dirección se guarda una pequeña celda de información. ¿Cuál sería esa unidad, esa palabra? Bueno, lo más común es que sea un byte, ¿eh? Pero podría ser menos que eso, podría ser más, medio que depende de cada arquitectura, ¿sí? Nosotros vamos a simplificar y vamos a pensar en que tenemos un byte ahí. Entonces, si mis instrucciones ocuparan un byte y yo necesitara cargar 8 instrucciones, tendría cargadas cada una de ellas en cada una de estas pequeñas celdas, ¿sí? Entonces yo digo que es un conjunto de direcciones lineales porque es como si fuera un array la memoria, o sea, tiene posiciones que se cuentan desde la 0 hasta la n, y cada una de esas posiciones referencia unívocamente a una celda, que vamos a decir que por ahora es un byte, donde yo puedo guardar información en la memoria RAM, y guardar significa básicamente poder escribir algo ahí, y más tarde obviamente poder leerlo, ¿eh? Cuando pasemos a la clase de memoria, dentro de probablemente un mes y medio, un poco más, vamos a ver algunas abstracciones a más alto nivel cuando hablemos de la memoria. Pero vamos a seguir haciendo esta asociación de que en el bajo nivel la memoria es esto, ¿sí? Como si fuera un gran array de bytes, ¿sí? Y yo lo único que puedo hacer es escribir o leer en alguno de todos esos bytes. Bien. Una vez que ese programa se carga a memoria RAM, lo que sigue es, cada una de esas instrucciones tiene que ser llevada, ¿sí?, desde la memoria a la CPU, ¿sí? Y ahí viene el tema. En este caso lo que sucede es que las instrucciones se llevan de a una a la vez, ¿sí? Esto es un concepto muy importante que les pido que se anoten en algún lugar porque me parece que no lo marqué. Cuando vamos desde el módulo de memoria al módulo de entrada-salida del módulo de memoria, podemos asumir que todas las instrucciones se cargan, pero cuando llega el momento de realmente ejecutar el programa, una instrucción, la primera, se carga en la CPU, ¿sí? ¿Y cómo sería esto particular? La instrucción particularmente se va a cargar, en este caso, en este registro que vemos acá, ¿sí? Ah, qué cheto como se ve, ¿no? ¿Lo ven? ¿Ven el efecto? Es mágico, ¿o no? Bueno, Queda muy perdón, bien. estoy probando por primera vez y estoy muy contento porque pude reemplazar de alguna manera el pizarrón. Entonces se carga una instrucción, esa instrucción se ejecuta, ahora vamos a ver un poquito en profundidad cómo, y eventualmente se genera un resultado que tal vez vaya a parar a la memoria RAM, ¿sí? Y eso. Y lo que va a seguir de eso después es que se va a ejecutar otra instrucción, y después otra, ¿no? Entonces van yendo, en ese caso, una instrucción, ¿sí?, y se ejecuta completa, después otra instrucción y se ejecuta completa, otra y se ejecuta completa, y así de a una a la vez. Bueno, ¿hasta acá estamos bien? ¿Alguna duda? Imagino que todo esto es conocido para ustedes. Por acá estamos bien, perfecto. Déjenme ver un segundo con qué quiero seguir acá. Bien, vamos a ver los registros antes de pasar ahí. Bien. Si miran acá en la CPU a la izquierda, vamos a ver que hay un montón de registros. Eso es una hiper simplificación de lo que pasa en la vida real. La parte que nos importa a nosotros, hay muchos más registros que esos, pero dentro de todos los más importantes están ahí, ¿sí? El primero del que quiero hablar es el PC, el Program Counter, ¿sí? Este que ven acá. Tiene muchos nombres, nosotros en general lo vemos como Program Counter, pero a veces se le llama IP, no por una dirección IP, sino por Instruction Pointer. Y el objetivo de este Program Counter, este registro, ¿no? Primero, para un paso previo, ¿no? Imagino que todos sabrán lo que es un registro, pero por las dudas lo repasamos. Un registro es una especie de celda de memoria, pero que está dentro de la CPU, ¿sí? Como si fuera una variable que está adentro de la CPU, no está en la memoria RAM, ¿sí? Y ocupa, no sé, 4 bytes, por ejemplo, o 8 bytes, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo puedo poner un valor ahí. Naturalmente esos registros, por estar adentro de la CPU, la velocidad de acceso es muchísimo más rápida
que lo que implica traer información desde la memoria RAM, ¿sí?, hacia, ¿sí?, la CPU, ¿sí? Que viaje de acá hasta acá siempre va a ser un poco más rápido. Entonces, ahora vamos a ver los tipos de registros que hay, pero para hablar un poquito de eso, este program counter, el primero que quiero hablar, lo que hace es... ¿Cómo me emocioné con esta porquería? Pero ahí va. Un segundo. Bien. Lo que hace es guardar la dirección de la próxima instrucción que hay que ejecutar. ¿Sí? Guarda la dirección de la próxima instrucción a ejecutar. ¿Qué significa esto? Cuando las instrucciones se cargan a memoria, están cargadas en algún lugar de la memoria RAM. ¿Sí? Entonces, si yo quiero empezar por ejecutar una instrucción, la CPU lo que necesita saber es dónde se encuentra ubicada la instrucción que yo quiero cargar. ¿Está ubicada acá, por ejemplo? ¿Sí? Supongamos que si fuera en este caso, sería la instrucción, que la dirección 0. ¿Sí? Si fuera en este caso, sería la dirección 1, la dirección 2, etc. Entonces, lo primero que necesita saber la computadora es dónde está la instrucción que tengo que cargar. Y esa es dónde, esa dirección está ubicada en este registro del program counter. ¿Sí? Entonces, sí, la instrucción que yo tuviera que ejecutar estuviera cargada en la dirección 10, supongamos. A ver si puedo poner texto acá. No, pero bueno, vamos a hacer así. Supongamos que este casillero se correspondiera con la dirección 10. Uy, qué feo que es esto. Ahí va. Y acá hubiera una instrucción, por ejemplo, sumar, ¿no? Una cosa que yo no dije es esas instrucciones en código máquina que se compilan y que pueden ser interpretadas por el procesador. A veces las conocemos como instrucciones de assembler. Y esas instrucciones son entendibles por un ser humano, pero son mucho más primitivas. Por ejemplo, ahí yo escribí la instrucción de assembler conocida que se llama add, que en inglés significa sumar. ¿Sí? Y que lo que hace es sumar dos valores, básicamente. ¿Sí? Entonces, podría suceder que en un momento determinado la instrucción que usted quiere ejecutar es la instrucción add, que se encuentra en la dirección 10 de la memoria. Entonces, eso significa que en mi program counter el contenido sería el número 10. Eso significa, es necesario cargar la instrucción que se encuentra en la dirección 10, que todavía no se sabe cuál es, pero que se encuentra en la dirección 10. ¿Ok? Bueno, esa es la función de este registro. Después, ahorramos como campeones. Ahí va. Tucu, 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 tucu. Ese registro de alguna manera es el más importante o el que más vamos a referenciar muchísimas veces, ¿sí? La dirección de la próxima instrucción. Ahora, una vez que se sabe dónde está la próxima instrucción, supongamos en la dirección 10, lo que hay que hacer obviamente es traer esa instrucción, ¿sí? Y a la hora de traer esa instrucción, ahí se lee la información de la memoria RAM desde ese lugar, desde la dirección 10, hasta otro casillero, que es el IR, el que ven ahí, ¿sí? Este casillero que ven acá se llama Instruction Register, como dice ahí la descripción, y guarda la instrucción propiamente dicha, ¿sí? Que al final del día, digamos, nosotros podríamos imaginarnos que acá dentro del IR dice add, supongamos, ¿no? Que ese es el valor. Pero en realidad no va a ser un string en términos de tipo de datos, sino que va a tener un código, un número, yo qué sé, 558. Y ese número representará la instrucción sumar, ¿sí? Pero para nosotros podemos imaginarnos que adentro, que en memoria, acá decía add, y el tipo, bueno, lo copió a ese registro de la CPU, el registro IR. ¿Estamos bien? Entonces, ahí ya está gran parte de la cuestión resuelta. Me estoy adelantando un poco, pero no importa, está bien, porque visualmente creo que es más fácil para explicar. Una vez que tenemos el código de la instrucción a ejecutar, lo que sigue es finalmente ejecutarla, pero hay unos pasos previos, que los voy a contar por arriba, que son el uso de estos registros que ven acá, ¿sí? El MAR y el MBR, y tal vez estos, que son el hecho de que muchas de las instrucciones implican usar operandos, ¿no? De hecho, el add es una de ellas. Yo sumo, ¿qué cosa? Dos valores. Entonces, todas esas instrucciones que
de alguna manera necesitan operandos dentro de la misma instrucción que fue cargada, al lado de la instrucción, después lo podemos ver si quieren en el libro, dice, la instrucción es sumar el operando tal con el operando tal, ¿sí? Y esos operandos, ¿cómo están expresados? Pueden ser valores absolutos, pero en realidad lo que puede haber es una dirección también, o sea, la instrucción podría decir, me gustaría sumar el valor que se encuentra en este lugar de la memoria, ¿sí? Y me gustaría sumarlo con este otro valor que está en este otro lugar de la memoria, ¿sí? Entonces puede pasar que esa instrucción A tenga como operandos direcciones, las direcciones de esos valores que quiere sumar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que traer esos operandos también a la CPU, ¿sí? Y con esto nos empezamos dando cuenta de un patrón que se va a respetar siempre, que es cada vez que la CPU el programa tiene que ejecutar algo, primero lo lleva a memoria, pero después, inevitablemente, esas instrucciones con toda la información tienen que llevarla sí o sí a la CPU para poder operar ahí, ¿sí? Y aparte, por lo que veo, también de lo mal que dibujo, pero de alguna manera agradezcan, porque cuando vean cómo estoy usando el pizarrón, creo que van a preferir que haga esto. Pero, Si tanto Mati como yo quisimos darle un pequeño adelanto de que está bastante claro en este caso. No, así es mi memoria en el pizarrón. buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, en concreto, el MBR tiene la dirección de un operando que hay que traer. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Se guarda en el MBR esa dirección del operando y en el MAR, Memory Address Register, se guarda el operando per se, ¿sí? Y la realidad es que hay más registros para operandos, porque podría pasar que un comando necesite usar 2 operandos, podría pasar que necesite usar 3. Acá simplificamos y ponemos uno, pero va a haber muchos más. También les quiero aclarar que los nombres estos son medio académicos y no son exactamente los nombres que se usan en las arquitecturas de verdad, las arquitecturas Intel, AMD, PowerPC, lo que sea. Suelen tener otros nombres, pero si encuentran en el momento esa bibliografía y quieren hacer el mapeo, me avisan y yo les digo tal es tal, aunque igual, también googleándolo, uno se da cuenta, porque en general es medio uno a uno, ¿sí? Es muy común encontrarse con que, mientras voy deshaciendo, el universo de sistemas operativos es un universo donde, y las computadoras, digamos, no existe una formalidad donde los términos se definen de una manera y entonces todos los fabricantes y la gente lo implementa así, sino que en realidad es al revés. Y obviamente en realidad esto pasa con, me atrevería a decir, toda la industria y todas las disciplinas del mundo, digamos. En realidad la teoría nace después de la práctica, ¿no? Uno experimenta, prueba, hace cosas, arma cosas y después le empieza a poner nombres. Y después se arman conceptos y se arma la teoría, ¿no? Entonces con sistemas operativos es muy patente esto porque primero se escribieron sistemas operativos, lo escribió la gente como podía, muchas veces mal, y después empezaron a aparecer conceptos comunes, estrategias comunes, términos más o menos comunes. Entonces, cuando se empezó a aplicar computación en las universidades, aquellos profesores que se pusieron a investigar cómo funcionaban los sistemas operativos empezaron a acuñar términos y pasaba que distintos fabricantes de hardware no le ponían los mismos nombres. Entonces ellos terminaban armando un nombre nuevo o tomando alguno de los dos. Entonces es común encontrarnos que los términos que damos para arquitectura y también para sistemas operativos no sean exactamente los mismos que después vamos a ver en la vida real, pero yo les voy a hacer un mapeo cada tanto, siempre que sea posible. Ahora no, mi amor, después. Una pregunta. Sí, dale. Tenemos una pregunta si querés en el chat. Dale, vamos ahí. Dale, listo, corto, o sea, me paro para preguntas, así que el que quiera preguntar que hable libremente, digamos. A ver. Bueno, lo tiraron por ahí. Ahora sobre la última. O sea que el IR se guarda el código de la operación a realizar, correcto, y en el MAR se guardan los valores de los parámetros y valores necesarios para realizar la operación. Sí, con una aclaración, en realidad. En estos términos que los vemos, el MAR guarda un operando.
es un registro para guardar un operando, ¿sí? Y ese operando, la dirección se guardó previamente en el MBR. Si necesitaras otro operando, porque una instrucción necesitara laburar con 2 operandos al mismo tiempo, tendrías que tener una especie de MAR2, un registro MAR2 y un registro MBR2. Y así tendrías muchos más. Pues acá es como que estamos viendo los registros para el ejemplo de un comando que tiene un operando, digamos, ¿no? Pero habría más. No sé si esto responde. Sí, o sea, perdón, hice yo la pregunta. Sí. O sea que el orden de consulta sería primero el PC, Sí. después el IR, después, en el caso de necesitar un solo parámetro, el MBR y después el MAR. Correcto, correcto. Ah, ok, gracias. Ya. Bueno, ¿alguna más? Ya que estamos, ¿no? Bueno, seguimos. Solo para aloja, Mati, acá. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Solo por completitud y lo que sea, sí, estabas nombrando al revés el MAR con el MBR. El MAR, que es Memory Address, es el equivalente al Instruction Pointer, digamos. O sea, el MAR es la dirección y el buffer es el que se copia el dato. No cambia absolutamente nada a todo lo que venías diciendo, simplemente no mezclar los nombres. Sí. Gracias, Mati, gracias, Mati. Son análogos, digamos, este con este, solo que guardan distintas cosas, ¿no? Y acá lo mismo, ¿no? Eso mismo. Gracias. Bueno, bien. A ver si me queda algo más de este lado. Bueno, creo que no. Vamos a seguir. Déjenme ver qué tengo por acá. Este ejemplo. Antes de eso vamos a ver el ciclo de ejecución de la instrucción y después volvemos ahí. Esta parte de arquitectura es un poco densa, yo lo sé. Pero bueno, no es mucho y necesitamos tenerlo un poquito presente para después poder avanzar arriba de estos cimientos, digamos. Bueno, un poquito de funcionamiento general, con un montón de simplificación. Acá hay una clasificación de los registros del procesador, ¿sí? Creo que esta me la robé del Stalins, que me gusta mucho. Puede haber otras clasificaciones, pero esta me parece que está buena. Y dice que hay como 2 categorías de registros. Aquellos que son de alguna manera visibles al usuario y que entonces son más de propósito general, y aquellos que son de control y estado, ¿sí? Y son más para operatoria del sistema operativo, del hardware, ¿no? Y a veces un poquito el usuario por ahí puede mirar, pero ya es más restringido. Entonces, en esta primera categoría, la de los visibles al usuario, son aquellos registros que son modificables generalmente por las aplicaciones de usuario. Eso significa que una aplicación, un programa que está ejecutando puede, de forma incluso explícita, cargar un valor que estaba en memoria RAM, cargarlo en un registro del procesador, ¿sí? Eso es lo que se puede hacer explícitamente, tal vez no de manera 100% determinística, pero se puede intentar hacer. Y eso es porque justamente hay registros dedicados para eso. Eso significa, hay algunos registros donde el programa puede poner el valor que se le antoja y usarlo medio como se le antoja, ¿sí? Y ahí hay algunos ejemplos. O sea, un registro en la arquitectura Intel llamado EAX, en las arquitecturas de 64 bits, que es el registro primero, el más conocido, donde uno puede guardar algo, ¿no? Y hay muchos de estos. Los numeran, de hecho, secuencialmente. Digamos, el que le sigue se llama EBX y así, y son un montón de registros para lo que el programa quiera, ¿no? Entonces yo como programador puedo elegir guardar valores ahí, digamos, o sugerir guardar ciertos valores ahí. Y también, de alguna manera, el programa y el sistema operativo puede también, para agilizar el programa por cuestiones de performance, también intentar guardar valores ahí. Básicamente como para usarlo como si fuera una especie de caché. O sea, no sé si todos están familiarizados con el término, digamos, pero bueno, es el mismo término de arquitectura de computadoras, digamos, porque es eso, para que el dato esté más cerca de la CPU y entonces poder leerlo más rápido. Entonces, en esos registros, propósito general, y un programa puede leer, escribir cuando quiera, digamos, lo que quiera. Y los otros, los de control de estado, son aquellos que no se pueden modificar por el programa. La mayoría de las veces no, algunas veces sí, pero con restricciones, otras veces se pueden leer.
Y ejemplos de esos son los que vimos antes, el Program Counter, el Instruction Register, el MAR, el MBR. Todos esos registros son más de control de estado, ¿no? Como vimos, son para la operatoria de ejecutar un programa, ¿sí? Yo cuando estoy armando mi programa, mi programa de videoclub, como siempre me gusta decir, no estoy pensando en, bueno, acá debería llevar la instrucción al IR, o sea, uno no programa en ese nivel porque nosotros hoy en día programamos en el alto nivel, y entonces pienso en una variable, en un array, le pongo un valor, lo leo, etcétera, ¿no? Todo eso lo está haciendo el hardware, ¿sí? Con colaboración del sistema operativo. Por eso decimos que son registros de control y estado, ¿sí? ¿No? Que eran más o menos los que habíamos visto ahí. Y ahí me interesaría marcar, en particular, estos de acá, no sé si se ve ahí la selección, que la bibliografía a veces llama como PSW, Program Status Word, o a veces se le llaman Condition Codes o códigos de condición, que seguramente les suenan. Son aquellos flags, a veces se conocen como flags, que tienen valores de tipo 1 y 0 y que también están ahí como metidos al lado de los registros para representar situaciones, cosas que pasaron, ¿no? Imagino que se acordarán de alguno de esos, el flag 0, el flag overflow, el flag carry, ¿sí? Les debe sonar un poquitito. Hay como 6, 7, 10 de esos conocidos. Eso también está ahí, ¿sí? Son de alguna manera registros que se encuentran acá adentro, ¿sí? En algún lugar de por acá, yo que sé, acá al costado, escondiditos por ahí, y son exclusivamente para ser consultados, ¿sí? Esos registros tienen la particularidad de que prácticamente nadie los modifica, solamente el hardware, y se modifican cada vez que se ejecuta una instrucción, ¿sí? Solos, de alguna manera. Entonces, el ejemplo más básico es, si yo hago una operación, supongamos, de aritmética, y el resultado final de esa operación aritmética es que el valor es 0, entonces el flag dedicado a eso, el flag llamado 0, se prende y se pone en 1. Eso pasa automáticamente. Ahora, si la próxima instrucción que ejecuto aritmética no me da un valor 0, ese flag se apaga y se queda en 0. Entonces, esos flags se prenden y se apagan siempre indicando algo relacionado con la última instrucción ejecutada. Y solo con eso, o sea, todo el tiempo se pisan, ¿no? Porque cuando ejecuto una nueva instrucción, se vuelven a cambiar y se vuelven a cambiar y se vuelven a cambiar. Y el programa, el hardware, de manera automática, va consultando estos valores para hacer cosas, ¿no? El flag overflow es otro caso ejemplo, ¿no? O sea, yo sumo un valor a otro y el resultado final termina siendo una cantidad de un número que no puedo representar, entonces me pasé, generé un overflow, se prende esa bandera, ese flag, y el hardware consulta ese valor y hace algo después, ¿no? Esto de alguna manera termina redundando en que el programa tiene que hacer algo, o se produce algún error o algo para notificar al usuario, ¿no? Bueno, son las 9. Creo que vamos bien dentro de todo. Estamos. Me faltan más ejemplos, pero no, tengo acá, igual estamos bien. Quería hacer un comentario Dale. antes de que pases de esto. A mí me pasó cuando empecé a cursar operativos y a leer estos materiales y cosas que leer esto de que los registros visibles al usuario, y yo pensaba que como usuario de aplicaciones jamás en la vida había un registro. Nunca me enteré que existía el EAX hasta que leí un manual de sistemas operativos, así que lo de visibles al usuario me sonaba muy raro. Hay que entender que estos libros están pensados no para mi vieja que baja WhatsApp para tener llamadas conmigo durante la cuarentena, sino que están pensados para gente que programa sistemas operativos. Entonces, cuando se habla de los conceptos de visibles al usuario, en realidad está hablando de cosas que el compilador de un lenguaje puede acceder y escribir si estuvieras programando en Assembler, y no necesariamente habla del usuario final, que es el usuario que solemos tener en cuenta cuando hablamos de programar. Entonces, cuando hablábamos hace un rato de que C es un lenguaje de alto nivel para este universo, y por más que para nosotros no sea de tan alto nivel, porque cuando hablamos de alto nivel pensamos en Java, lo que
de lo que estamos hablando en realidad es eso. Alto nivel es no estás escribiendo en assembler en este mundo de sistemas operativos, y en ese mundo el usuario es una persona que está escribiendo assembler y que puede escribir el registro EAX, pero no puede escribir el registro PC, por ejemplo. ¿Sí? Así que es como para tener, digamos, poner un poco en contexto las cosas, porque si no suena que hay extraterrestres hablando en otro idioma. O al menos así me pasaba hasta hace un tiempo. Tal cual, tal cual. Bueno, bárbaro, sí, gracias Mati. Yo creo que lo debo haber visto igual. Sí, tal cual. Así que bueno, buenísimo. Bueno, en líneas generales será sistema operativo, todo lo que sea sistema operativo a ejecutar, y lo que no ejecute el sistema operativo en una computadora, seguramente lo sea un usuario. Es decir, si no es el sistema operativo que ejecuta, es una aplicación de usuario, sea cual sea el propósito. Claro, perfecto. Y ahora incluso un ratito profundizamos un poco, definimos mejor esa diferencia, por si hay preguntas con respecto a esto de aplicaciones de usuarios. Bueno, seguimos. Yo estaba presentando acá. Ahí va. Tengo un puntero acá. Mirá. ¿Ustedes ven este puntero que vuela acá? Sí, Sí. clarito. Mirá, hay un puntero acá también, no sabía. Bueno, bien. Seguimos. Bien. Ciclo de ejecución de una instrucción. ¿Sí? Esto ya lo vimos, en realidad, cuando yo les di la explicación general, cuando hicimos todo el caminito desde acá y vimos que las instrucciones de memoria iban a CPU, pero ahora ponemos un poquito más la lupa. Se conoce con este nombre, ciclo de ejecución de una instrucción, y es lo que hace la computadora en la expresión más mínima todo el tiempo. Lo que está haciendo mi computadora que está ejecutando, lo que está haciendo cada uno de los celulares de ustedes. Consiste en esta versión que está simplificada, que le faltan algunos pasos, pero va bien. Le agregaría uno acá en el medio. Pero está bien. Si pensamos en la CPU, lo que hace desde que se prende una computadora hasta que se apaga es todo el tiempo esto. Primer estadio, el fetch, esto que ven acá, ¿sí? Que fetch significa traer, ¿sí? La próxima instrucción, fetch the next instruction, ¿sí? Este fetch hace uso de los registros que vimos antes, o sea, mira lo que vale el program counter, ahí está la dirección de la próxima instrucción, entonces va a esa dirección, trae la instrucción y la pone en el otro registro, ¿no? Y la segunda etapa de este ciclo de ejecución de instrucción es efectivamente ejecutar la instrucción, ¿sí? Haciendo lo que haya que hacer, sumar un valor, restar un valor, saltar de un lugar a otro en la ejecución y hacer más cosas. En el medio, o sea, acá esto está simplificado, pero quiero que se anoten que hay más pasos, digamos. Me gustaría que se agreguen lo siguiente. De hecho, voy a ponerlo en las notas acá. Una versión que me gusta mejor y que después voy a cambiar es tener el fetch, en el medio una que se llama decode, que ahí en el gráfico no ven, y después, sí, el execute. Y esta versión que estoy escribiendo en las notas de la PPT también es una versión simplificada. ¿Por qué? Porque no estoy poniendo toda la parte de traer los operandos que yo les dije antes, ¿sí? No voy a profundizar en eso, pero no es muy difícil imaginarse, no. O sea, me traigo la instrucción, como dijimos, y después hago fetch de todos los operandos que son necesarios. Pero sí me interesa... alguien tiró un comentario... están buscando gente, pero en el grupo del curso. Bueno, está bien. Listo, no pasa nada. Pero sí me interesa que también sepan que entre el fetch y el execute que están viendo ahí, hay una instancia más que me parece importante, que es el decode, que es decodificar, ¿sí? Entonces, el fetch es traer la instrucción y guardarla, el execute es ejecutarla, es hacerlo, y el decode del medio es básicamente interpretar la instrucción. Y es importante ese paso porque, por ejemplo, se valida, mientras ahora están por empezar los famosos aplausos a los médicos, si la instrucción, por ejemplo, es válida o no, ¿sí?
o se valida, por ejemplo, si la instrucción se puede ejecutar, si están los permisos adecuados o no. ¿Sí? Todas esas cosas pasan en esa instancia intermedia de code. Cuando finalmente la instrucción se ejecuta, en el caso de sumar, ¿sí? Recordemos que pasaría por esta que lo estamos viendo acá, ¿no? Este execution unit, que yo no le había dado mucha bola, es el lugar finalmente lo que a veces se conoce como la ALU, ¿sí? Donde finalmente se hace la suma de lo que, por ejemplo, y después se guardan los valores. ¿Sí? Denme un segundo que voy a cerrar un poco la ventana, por las dudas, por si se escucha un poco los aplausos. Volvimos. Entonces, este es el ciclo de ejecución de una instrucción. Y cuando termina de ejecutar la instrucción, si se fijan que se vuelva. ¿Cómo? Cortaste la pantalla, Esteban. Gracias. Mira vos, yo no hice nada, pero se ve que se cortó. Realmente de vez en cuando se corta porque pasó un par de veces. Ahí va, volvimos. Entonces, ahí va. Maravilla. Y lo que sigue con eso es, todo vuelve a empezar. O sea, la flechita vuelve al comienzo, entonces se vuelve a hacer un fetch de una instrucción y después se vuelve a ejecutar decodificando el medio, trayendo los operandos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí está el detalle marcado en color de que si yo ya ejecuté una instrucción, ¿cuál es la próxima instrucción que se va a ejecutar? ¿Sí? Bueno, como dice ahí, por defecto, la próxima es la que sigue. ¿La que sigue dónde? La que sigue en la memoria. ¿Sí? Así que si nosotros estábamos ahí en la memoria RAM, ¿sí? Y habíamos ejecutado esta instrucción que estaba acá, si yo digo program counter es igual a program counter más 1, básicamente estoy avanzando en la memoria y quiero ejecutar la siguiente, ¿no? Eso es lo más básico. O sea que la computadora ejecuta instrucciones una atrás de la otra, como si fuera un caballo que tiene orejeras y mira para adelante y avanza y avanza y avanza y avanza. ¿Dónde estábamos? Acá. Y así, ¿no? Se ejecuta y la próxima y la próxima. O sea, la computadora, por más que uno tenga la impresión de que no está haciendo nada en un momento determinado porque yo la aprendo y la dejo ahí y no hago nada, no ejecuto ningún programa, igualmente está ejecutando instrucciones todo el tiempo. El único momento en el que deja de hacer este ciclo es cuando se apaga la computadora definitivamente. ¿Sí? Bien. Seguimos. Bueno, esto que ven acá es un ejemplo más detallado de lo que yo les expliqué al principio. Vamos a intentar hacer ese caminito, les pido un poquito de paciencia, de lo que es sumar un valor. ¿Sí? Está robado también literalmente del Stalins. Entonces, paso 1, esto va de acá para acá, ¿no? Este es el paso 1. ¿Sí? Primero, en los registros de CPU dice que el program counter tiene la dirección 300. Eso significa de que hay que ir a la dirección 300 de memoria para traer la instrucción que esté ahí adentro. ¿Sí? Entonces, el primer paso es ir a buscar la instrucción que está acá, en la dirección 300, y se lleva al registro que dijimos antes, ¿sí? Al IR. En el ejemplo que estamos viendo es un ejemplo donde se van a sumar dos valores. ¿Sí? Un valor se va a sumar a otro. Segundo paso, la etapa de ejecución. Claro, bien. Acá me faltó aclarar una cosa. Lo que estamos haciendo acá es un move. Estamos moviendo un valor desde la memoria a un registro. Entonces, en el segundo paso, la instrucción que está acá cargada se ejecuta, ¿sí? Y tiene incluido un operando. Ven que acá dice 940, ¿sí? Eso es el operando de la instrucción que contiene justamente la dirección. Entonces, en el lugar 940, ¿qué es lo que está? ¿Qué es lo que hay ahí? El valor que yo quiero sumar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos más o menos asumir en una versión simplificada? Que esta instrucción que tenemos acá que dice 1940, en un código decimal, vamos a imaginarnos lo siguiente. El 1 es el código que significa mover un valor de memoria RAM a un registro. Es esa instrucción la que estamos ejecutando, ¿sí?
Todo eso representa el valor 1. Y 940 está pegadito al lado y es el operando que hay que mover. ¿Sí? Entonces es la dirección. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay en la dirección 940? El valor 3. Bueno, ese valor se trae a un registro, que acá le llamaron AC, pero podría haber sido el MBR ese que vimos antes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos hasta acá? Movimos, ¿sí? Hicimos mover, en términos de assembler, un valor de la memoria a un registro del procesador. ¿Sí? Segunda etapa, ¿sí? Agarramos y avanzamos. Fíjense que ahora el program counter dice 301 acá, ¿sí? Ya queremos ejecutar la siguiente instrucción. Entonces, vamos a la memoria y traemos la siguiente instrucción, que es esta. 5941. Entonces se carga, en el fetch se carga, ¿sí? En el IR. Y después acá viene un paso medio que se hacen como dos cosas juntas, digamos. Podría ser una hipersimplificación, pero bueno, no nos vamos a preocupar demasiado. Vamos a asumir que este código 5 significa sumar, ¿sí? ¿Y qué significa? Sumar el valor de este registro con lo que haya en memoria en esta dirección. O sea que yo quiero sumar el valor que hay acá, parémonos un segundo en este lugar, ¿no? Quiero sumar el 3, el valor 3, con lo que haya acá, que sería el valor 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sumo el valor que hay en un registro con el valor que hay en una posición de memoria. Entonces se hace la suma loca y se guarda automáticamente el valor en el mismo acumulador. Eso es lo que hace la CPU automáticamente. No importa. ¿Está bien? 3 más 2, 5. Lo logramos. Finalmente, esto no termina acá. Se avanza a la siguiente, 302, ¿sí? Para un counter más 1. 302 tiene esta instrucción que se carga en el registro, y este 2 es un move, ¿sí? Pero este move significa mover desde un registro hacia la memoria, al revés de como hicimos antes, ¿no? Y vamos a asumir, para simplificarnos la vida, porque tiene que ser así, que la instrucción implica sumar lo que haya en el registro AC y llevarlo a la dirección que está en el operando de al lado. Entonces, lo que haya en el valor AC, esto lo va a meter en esta dirección de memoria, o sea que lo lleva acá, ¿sí? 941, paso 5. Todo este quilombo, o sea, ¿qué fue todo esto? Todo esto fue sumar un valor, ¿sí? Si yo tuviera que expresar esto en programación, diría que tenía una variable que se llamaba A igual a 2, tenía otra que se llamaba B igual a 3, ¿no? Esto ya estaba de antes, y ni la instrucción que yo ejecuté, y lo único que yo hice fue decir B igual a más B, ¿no? Supongamos. ¿Se ve? Es el equivalente a que hubiéramos hecho eso, ¿sí? En un lenguaje de alto nivel, ¿sí? Lo voy a poner acá a la izquierda. Ahora, en el bajo nivel, ¿qué fue lo que hicimos? Acá a la derecha hicimos un move, ¿sí? La instrucción de assembler mover. Acá hicimos ejecutamos la instrucción de assembler add, ¿sí? Y acá ejecutamos la instrucción de assembler move de vuelta. ¿Está bien? Estas tres instrucciones de assembler que ven acá, move, add y move, son la sentencia que estoy seleccionando acá a la izquierda. ¿Sí? ¿Qué quiero representar con esto? Lo que para mi lenguaje de alto nivel es una sentencia, una línea, es una sola cosa, en un lenguaje de más bajo nivel como assembler, terminaron siendo 3 instrucciones. ¿Sí? Se decompuso en 3 instrucciones. ¿Sí? Alto laburo. Imagínense que en los años 70 o 60, cuando aquellos nerds con anteojos muy grandes ubicados en habitaciones de universidades que tenían computadoras tan grandes como todo un departamento, tenían que programar, armaban los primeros programas y los lenguajes no eran de alto nivel. Entonces, sus instrucciones, lo que ellos tenían que escribir era lo que estamos viendo acá a la derecha. ¿Sí? El move, el add. Así que te quiero ver. O sea, estabas todo un día entero para
recorrer un array de 3 posiciones, sumarle 2 valores y calcular el promedio, ¿no? Pero bueno, eran los comienzos de la programación, ¿sí? Bueno, esto ya lo voy a dejar así, total creo que puede estar bueno. Después lo acomodo un poquito mejor. Hay una pregunta ahí en el chat, si querés ahí te lo leo. Pregunta, Rodrigo Lista pregunta si el PC avanza apenas el IR recibe el valor. No, avanza cuando se ejecutó, se terminó de ejecutar la instrucción. O sea, el IR recibe valor, se ejecuta, pasa lo que tenga que pasar como consecuencia de la ejecución de la instrucción y ahí avanza, ¿sí? Es probable que en este gráfico no quede un poco confuso porque acá a la derecha ya lo avanzó, pero aunque por ahí no lo usó. Después de ejecutar, o sea, se ejecuta la instrucción donde efectivamente se usa el IR y ahí avanza. O podríamos pensarlo como que es antes del fetch, en realidad. Cualquiera de los dos. Como verás, no tengo una respuesta absoluta, porque en términos de alta precisión no tengo idea, ¿sí? O sea, habría que leer el manual o ver cómo está implementado, pero sí sé que sí podemos decir que ocurre después del execute y definitivamente antes de hacer un fetch de esa próxima instrucción, ¿sí? No sé si eso responde la pregunta. Voy a asumir que sí. Sí, perfecto. Vamos, carajo. La clase se va para arriba. Che, no tengan miedo de desmutearse para hacer alguna pregunta así, sobre todo cuando Esteban frena un toque o algo. No, tampoco necesitamos estar acá de moderadores, ¿eh? Mándense. Totalmente. Si no, empezamos a hacer chistes y agárrense porque no todos son buenos. Y no pueden mutear a Esteban. No estoy seguro, pero por ahora no lo intenten. Sí, supongo Ya que no. probé, créeme. Ok. Bueno, maldito, ahí va. Bueno, bueno, bien. Hicimos el caminito este, está muy bueno. La verdad que es algo no sé, para contarle a alguien. Mirá esto, mirá lo que aprendí. Pero bueno, como para entender un poquito el caminito, ¿sí? Todo eso pasa todo el tiempo. Seguimos. Interrupciones. Bien. A este flujo que estamos viendo acá, en el paso anterior, le faltaba una pata más final. No está 100% completo. Y esa pata final son las interrupciones. Bien. ¿Qué son las interrupciones? Ahí está la definición. A mí me gusta mucho en las clases, en algunos conceptos, buscarle una definición hablada como la que ven ahí y escribirla, o a veces cuando no tengo presentación la dicto. Está bien. Que queda medio raro ahí, pues está bien, sí. Si no las dicto, las escribo porque me parece que de manera hablada ayudan a entender algunos conceptos, ¿no? Es un mecanismo mediante el cual los módulos de entrada-salida o la CPU pueden interrumpir el normal flujo de ejecución, ¿sí? Entonces, ¿qué significa todo esto? Esto es algo de hardware, bueno, ya lo sabe, un poco ya lo sabes, ¿no? Viene con el hardware, no es algo que el sistema operativo pueda elegir tener o no. La mayoría de los hardwares hoy en día tienen interrupciones. Y el objetivo es notificar, ¿sí?, a la computadora de que ocurrió algo, ¿sí? Algo que de alguna manera es asincrónico, que no estaba explícitamente esperado o que no se sabía cuándo iba a ocurrir y que entonces necesita atención, se necesita hacer algo con respecto a eso. Una notificación que puede ser algo normal, como puede ser la escritura en un disco está terminada y terminó exitosamente, o algo anormal, un error, ¿sí? Se produjo un error en tal cosa, ¿no? Todo siempre relacionado con el hardware, ¿sí? Nótese que dice que los módulos de entrada-salida, ¿sí?, o la CPU interrumpen el flujo normal. Entonces, ¿cuál es el flujo normal? Si mi programa tenía estas instrucciones de acá a la izquierda, ¿no? Acá yo tengo 3 sentencias a la izquierda, A igual a 2 es una, B igual a 3 es otra, y B igual a A más B es otra sentencia. Ese es mi flujo normal para mi programa, ¿no? Yo espero que después de la primera asignación ocurra la segunda y después la tercera. Una interrupción es aquella que aparece en el medio y
el programa deja de hacer lo que está haciendo para atender esa interrupción y después vuelve a continuar con la ejecución del flujo normal, ¿no? Esa es un poco la mecánica, ¿no? Y la dirección es muy importante. Si vamos acá, fíjense que dice, desde los módulos de entrada-salida hacia la CPU, o sea, esto sería así, ¿no? Una interrupción podría ser este caminito, y otro camino podría ser que la CPU se dispare una interrupción contra sí misma, ¿sí? Ahí va. Estas son las dos direcciones posibles que puede tener una interrupción, ¿está claro? Lo que no puede pasar, y lo voy a dibujar con un... Bueno, tal vez tendría que haber usado el rojo, así que voy a usar el amarillo y después lo voy a borrar, es esto. No es válido esto para una interrupción, ¿está bien? Las interrupciones no van hacia los módulos de entrada-salida, ¿sí? Sino que van siempre hacia la CPU. ¿Qué pasa? ¿Qué querés abrir la ventana? Bueno, abrirla un poquito. ¿Querés salir? Ah, ¿querés salir? Un segundo. Tema doméstico. Entra mejor, mi amor, porque hace frío afuera. ¿Eh? Dale, entra. Bueno, seguimos. Entonces, borramos esto último, ¿sí? Y lo dejamos así, ¿sí? Las interrupciones son mecanismos que van siempre hacia la CPU. Bien, volvemos entonces a la otra presentación. Ahí va, que sería acá. Está bien, ¿no? Sí. Actualicé la slide anterior con la imagen, con el code en el medio, pero bueno, no la ves todavía porque estoy presentando. Pero se va a ver después de que se abra de vuelta. Ahora quiero verla. A ver. Ah. Tiene el default solamente. ¿La tenía el libro o la inventaste mágicamente? Paint hace magia a veces. ¿Qué? Paint. Ah, muy bien, sí. Cierto que esa es una destreza que ayuda mucho. Bueno, ahí va. Bien, entonces, dos clasificaciones, ¿sí? Por un lado, se consideran esto enmascarables o no enmascarables, y por otro lado, las podemos considerar de hardware o de software. Estas dos clasificaciones no son las únicas, y a veces estas mismas clasificaciones tienen otros nombres. Yo adopto estas dos que me parecen que son las más útiles y claras, pero les aviso que si leen el libro, hay uno de los dos que a veces habla de excepciones, y bueno, me pueden preguntar cuál es cuál. Yo prefiero que en la cursada usemos estos términos, que me parece que son los más claros. Enmascarables y no enmascarables, que eso es medio estándar, y hardware y software, que por ahí no es tan estándar, pero el libro de Stalin usa ese término y a mí me gusta mucho. Enmascarables o no enmascarables, ¿cuáles son? Dijimos que las interrupciones interrumpen el flujo normal. Bueno, hay algunas interrupciones que son más importantes que otras. Entonces, lo que se define en la mayoría de las arquitecturas es que va a haber algunas interrupciones que si ocurren, el hardware sí o sí las va a tener que atender, pero va a haber otras interrupciones que podrían interrumpir el flujo, pero el hardware o el sistema operativo podría optar por no atender inmediatamente, ¿no? Esa segunda categoría son esa segunda categoría son las enmascarables. Enmascarar una interrupción significa, o que sea enmascarable, que puedo postergar la atención de la misma, ¿sí? Que puedo deshabilitar la atención de esas interrupciones, en general temporalmente. Las no enmascarables son las que hay que atender sí o sí en el momento en el que ocurren, ¿sí? Tiene que ver con un tema de prioridad. Una interrupción de hardware como hay una falla de tensión, que hay una interrupción en las arquitecturas que existe para notificar eso, ¿no? Que haya problemas de tensión en la computadora, de electricidad. Es una interrupción no enmascarable, o sea, se tiene que atender de toque. Porque es muy importante que el software pueda hacer algo, porque por ahí después se apaga la máquina, no sé.
Una interrupción enmascarable, que no es tan crítica, puede ser el dispositivo avisándole a la CPU que hay una lectura que finalizó, por ejemplo, ¿no? Es algo que hay que atender, pero no es la muerte, si se atiende ahora o se atiende un ratito después, no pasa nada, ¿sí? Y la otra clasificación, hardware y software, tiene que ver con las flechitas que había dibujado antes, ¿no? Aquellas interrupciones que son de hardware son aquellas que vienen desde los dispositivos hacia la CPU y que de alguna manera son plenamente asincrónicas, ¿sí? La CPU está ejecutando su ciclo de ejecución de la instrucción, hace el fetch, hace el decode, y en paralelo, 100% en paralelo, ocurrió un evento, se disparó esa interrupción y llegó así como un proyectil mágico a la CPU. Esas son las que decimos que son de hardware. Y las de software son las otras, ¿sí? Las que salen desde la CPU y van hacia la CPU, ¿sí? Soft y hard. ¿Por qué decimos que estas son de hardware, de software, digamos? Básicamente porque cuando un programa está ejecutando una instrucción, la propia ejecución de la instrucción podría generar una interrupción. Parece un trabalenguas esta, ¿no? Vamos al gráfico para verlo con el ejemplo. Ahí. Acá. ¿Cómo sería el caso de una interrupción de software? Supongamos que yo quiero ejecutar una instrucción, ¿no? Y esa instrucción es una instrucción inválida. ¿Cómo puede generarse una instrucción inválida? Vamos a simplificar, obviar eso por ahora, pero imaginémonos que en la memoria, de alguna manera, este código 1 que apareció acá, era inválido, no era un código válido de una instrucción, no sabemos cómo llegó a la memoria. Entonces, en el momento en el que se hace la decodificación, el hardware se da cuenta de que ese código 1 no representa ninguna instrucción que tenga sentido, y naturalmente el hardware no puede ejecutar, ¿sí?, esa instrucción. Entonces, ¿cuál es el camino de salida? Generar una interrupción, ¿sí? Y esa es una interrupción de software especial para ese caso, cuyo código de interrupción será instrucción inválida, supongamos, ¿no? Entonces, el propio hecho de intentar seguir el flujo normal hizo que se generara acá mismo, de alguna manera en este momento, una interrupción. O sea, al querer ejecutar, por un problema generé una interrupción. Por eso decimos que son de software, porque el propio software ejecutando se generó una interrupción y se autointerrumpió típicamente por un error, ¿no? ¿Me siguen hasta acá con esto? Esta parte parece un poco intrincada, pero traté de hacerla lo más tranqui posible. ¿Alguna pregunta, algo? ¿Estamos bien? Ahí se suma Verónica Camila. Seguimos. Bueno. Estábamos en esta categoría. Dijimos hardware y software, enmascarables y no enmascarables. Bien. Y naturalmente, como ya sabrán, tienen prioridades. Hay algunas a pesar de que está esta prioridad que yo les dije de enmascarables y no enmascarables, en realidad todas las interrupciones están priorizadas en una tabla de interrupciones. Imagino que se acordarán esto de la clase de la cursada de arquitectura de computadoras. De 0 hasta, no sé, un número X, donde 0 es la más prioritaria, o a veces puede ser al revés, no importa. Y bueno, tienen prioridades. No le vamos a dar mucha bola a eso en la cursada. Naturalmente, si se está atendiendo una interrupción y en ese momento ocurre otra interrupción, que es algo que podría pasar, y esa segunda interrupción tiene más prioridad que la anterior, es común que pase, en la gran mayoría de los casos, que esa segunda interrupción interrumpa a la primera, ¿sí? Pero no vamos a profundizar mucho más en ese sentido. Bien. Y acá tenemos el ciclo de ejecución de una instrucción. Ah, ¿qué pasó, Fede? Acá faltó el decode, no sabías esta. Esa no la vi. Ah, la agrego. Está complicado, no hay espacio.
Luego les paso. Dame Claro. 2 minutos. Acá tenemos el ciclo de ejecución completo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es en realidad la papa de la vida? ¿Sí? Primero se trae la instrucción, en el medio se decodifica la etapa que nos falta, después se ejecuta esa instrucción, obviamente si acá había que traer operandos, se traen los operandos, y una vez que se ejecuta esa instrucción, siempre se pasa por esta flecha que está acá hacia la derecha. En realidad está bien, depende del caso, ¿no? Con las interrupciones habilitadas, digamos. Ignoren eso por un segundo. Y lo que hace el hardware es chequear si hay una interrupción pendiente o no, ¿sí? Este es el ciclo de ejecución completo que ocurre todo el tiempo en una computadora. ¿Qué significa esto? Todo el tiempo la computadora hace un fetch de la instrucción, la decodifica, trae los operandos, la ejecuta y chequea si ocurrió alguna interrupción en algún momento de todo ese tiempo. Si no ocurre ninguna interrupción, todo vuelve a empezar, ¿sí? Hace el fetch, hace el execute y vuelve a fijarse. Eso significa de que si ocurrió alguna interrupción durante el fetch o ocurrió alguna interrupción durante el decode, de las interrupciones que son de hardware, ¿sí? Aquellas que son completamente externas, en realidad la propia computadora se va a dar cuenta en este momento, ¿sí? Porque acá es cuando realmente va a ir a mirar si hay interrupciones o no hay interrupciones pendientes, ¿sí? Acuérdense que la interrupción en realidad es como una variable que se prende, ¿sí? Acá me doy cuenta que falta completar un poquitito este gráfico. Digamos que de la siguiente manera. Vamos a hacer una cosa medio rápida, que es... voy a salir de acá, copiar acá, ir acá. Ah, mira qué lindo. Pegamos acá. Y le agrego un poquito otra cosa mientras Fede agrega lo de él para que quede más permanente. Que es que acá faltaría una pata más, que es la siguiente. Cuando cuando no hay ninguna instrucción, naturalmente, el flujo que ocurre es el de arriba, o sea, sigue por acá arriba, ¿sí? Pero si ocurre una interrupción, la mejor manera de dibujarlo sería decir que de alguna manera va para acá abajo, digamos. Figurativamente hablando, porque no es tan así. Esteban, Sí. perdón, si estás dibujando no se está viendo lo que estás haciendo. Ah, es verdad, es verdad. Gracias por avisarme. ¿Por qué, che? ¿Qué pasó? Claro, estoy dibujando desde el coso, desde el celu, pero no para que salga y vuelvo a entrar. Porque a veces dibujo desde el celu y a veces dibujo desde la computadora. A ver ahí. No aparece, ¿no? No importa. Lo seguimos desde... Sí, se ve que como lo modifiqué en caliente, algo pasó. A ver, le voy a dar un refresh acá. Esta es la papa. Un segundo. A ver ahí. Sí, ahí va. ¿Está bien? Bien. Entonces, más correcto para dibujarlo sería decir que va para abajo en realidad. O sea, en el caso en el cual hay una interrupción, o sea, si la respuesta es hay una interrupción pendiente, imaginémonos como que va para abajo, ¿no? Y que en realidad acá se termina llamando a el sistema operativo. O sea que acá se involucra el sistema operativo, cuya abreviación sería SO, ¿eh? Y empieza a ejecutar. ¿Sí? Entonces, este es el caso de hay interrupciones, digamos, interrupciones en true, por así decirlo, y el caso que va para arriba es el caso de interrupciones en falso, ¿no? ¿Está bien? Bueno. Creo que se entendió. Ahí va. Quedó fal. Ahí va.
Em, Entonces, ¿cómo funcionan las interrupciones? Se dispara una interrupción, puede ser de hardware o puede ser de software. Si la interrupción no es enmascarable, se atiende inmediatamente. Si la interrupción es enmascarable y están habilitadas las interrupciones, también se atiende en ese momento. Y cuando se atiende la interrupción, el programa que estaba ejecutando deja de hacer lo que está haciendo y se llama automáticamente al sistema operativo. Acá es el primer paso donde vemos que se involucra el sistema operativo, que todavía no sabemos bien qué es, pero se involucra en algo, ¿sí? Entonces, una cosa que quiero que quede bien clara es que las interrupciones son atendidas por el sistema operativo, ¿sí? Esto si pueden, anótenselo en algún lugar, porque me parece que no lo escribí. Son atendidas por el sistema operativo. Y una vez que el sistema operativo termina de atenderlas y hacer lo que tenga que hacer, vuelve el control al programa. Bien. Bueno. Eso lo puedo dejar así, ese gráfico total no me importa demasiado. Seguimos. Hay una pregunta, Esteban. Dale, a ver. Díganme. Si tuviera un bloquecito... muy bien con el coronavirus. Si estuviera el bloquecito que corresponde a fecha en el diagrama, podría salir la fecha de una interrupción que se autoefectuó de software o sí tiene que llegar al interrupt stage. La segunda parte, o sea, sí o sí, las interrupciones se atienden después de la etapa de esta tercera etapa de interrupción, ¿sí? Sí o sí se atienden a partir de acá. Ocurren en cualquier momento, pero en realidad recién se les da bola acá, ¿sí? Y eso es independientemente del tipo de interrupción. O sea, puede venir una interrupción que digan, che, está ocurriendo una bomba atómica en este momento. Bueno, el tipo recién se va a fijar acá, ¿sí? Porque, más allá de que el ejemplo es medio bizarro, ¿no?, que estoy dando, pero lo que está bueno entender es que en realidad el concepto de interrupción en el bajo nivel no existe. El programa deliberadamente, o mejor dicho, el hardware, deliberadamente en un momento determinado se fija si alguien le quiso decir algo. Visto desde un alto nivel es una interrupción, pero desde el más bajo nivel no existe en realidad. Es el programa, la computadora es la que está fijándose cada tanto si hay interrupciones pendientes, ¿no? Eso nos lleva a concluir que este ciclo de ejecución de la instrucción, y otra conclusión importante que creo que podría aparecer en algún examen ahí al final escondido, es que este ciclo de ejecución de instrucción es atómico, no se puede dividir, ¿sí? O sea, estas etapas de fetch, decode, execute y hasta incluso el interrupt, estas cuatro, ¿no?, las tres más la del medio, no las interrumpe nada en realidad, ¿sí? Lo que la interrupción interrumpe es entre dos conjuntos de ciclos en el medio, por ahí aparece una interrupción y lleva al programa a atender esa interrupción, ¿está bien? Pero nunca puede interrumpirse un fetch, por ejemplo, y entonces que no pase el execute. ¿Estamos? ¿Quedó aclarado? Otra pregunta. Tengo una pregunta. Sí. Si están deshabilitadas las... Subite el volumen si puedes un poquito. Si están deshabilitadas las interrupciones. Sí. Eso significa que las enmascarables no las va a tomar, pero sí las no enmascarables. Correcto. Es exactamente eso. Exactamente eso. A veces confunde un poco algunos gráficos. Porque acá dice, por ejemplo, si están deshabilitadas. Acá lo que debería decir, acá, es interrupciones enmascarables deshabilitadas. Y vas para acá si lo que ocurrió era un enmascarable, porque las no enmascarables siempre se atienden, siempre. ¿Está? Así que esta deshabilitación que ven acá, en realidad aplica para las enmascarables. Las enmascarables son aquellas que se pueden deshabilitar temporalmente, digamos. ¿Estamos bien? Sí, perfecto, gracias. Bárbaro. Perdón, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Ok, quizás un poco a la pregunta, pero cuando uno en un programa, digamos, a más alto nivel, como es C o
o en otras cosas, cuando tirás una excepción o haces un break, esas interrupciones no tienen nada que ver con las interrupciones que estamos viendo en este momento. Está muy buena la pregunta. Una excepción que podrías tener en un lenguaje como Java o C++, por ejemplo, Exactamente, sí. o JavaScript. Bien, correcto, no tiene nada que ver. Ese tipo de error handling es a realmente alto nivel. Las interrupciones que nosotros estamos viendo son a nivel hardware, ¿sí? Hardware y sistema operativo, y las excepciones de tipo que haces un catch de una excepción ocurren, el sistema operativo no tiene ni idea, ocurren a nivel programa exclusivamente, ¿sí? Y no ocurrió ninguna interrupción, es el propio programa que genera un error y salta a otro lugar para simular este concepto de que corto la ejecución, pero todo eso está resuelto sin ningún involucramiento, las excepciones que vos mencionás, no hay ningún involucramiento del sistema operativo, del hardware, no hay interrupciones, ¿sí? Es todo muy alto nivel, ¿sí? Está buena la pregunta, porque uno lo asocia con eso, inicialmente. Los conceptos más o menos son, digamos, la idea de que tengo un flujo de ejecución de programa que en cualquier momento puedo interrumpirlo y pasar a otro lado. El concepto ese es más o menos el mismo, solo que son a dos niveles completamente distintos. Exacto. Exactamente. Bueno, ¿alguna más por ahora? La pregunta, perdón. Sí. Si puede volver al grafiquito que hizo usted con el sistema operativo. Por favor. No, el que dibujó usted el sistema operativo. Ah, sí, la obra de arte. A ver, para. No. Es esa. Sí. Por lo que dijo que las interrupciones habilitadas o deshabilitadas son solo para las enmascarables, si tengo una no enmascarable, se sigue interrumpiendo entre los dos ciclos de ejecución de las interrupciones. O sea, no es que una no enmascarable puede romper el fetch o el disable. Correcto, no puede. Va por acá también, la que vos decís. Ok. Sí o sí, el único que puede llamar al sistema operativo es el check. O no. puede, en el momento de ejecución puede llamar al sistema operativo. No, eso lo vamos a ver en un ratito, pero las interrupciones son una manera, la otra es realizar lo que vamos a denominar una llamada al sistema. Ah, ok. Que ahora en 5 minutos explicamos bien. Así Ok. que más de una, sí. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna más? Ahí veo un comentario, no sé si es una pregunta o un comentario en Assembly. Sí, correcto. Eso que dice Arturo es muy cierto. Ya es un tema un poquito más avanzado. Yo lo menciono a veces, eso está buenísimo. Lo que dice ahí es lo siguiente, que vamos a la presentación de esta de acá. Así como tenemos el move, el add y el move, y hay muchas más, hay una instrucción que se llama int, int. Y esa instrucción tiene la particularidad de no sumar nada, no mover nada, sino que lo que hace es generar a propósito una interrupción. Es un poco un juego de palabras, ¿no? Pero es una instrucción que genera una interrupción. Se llama int para eso. Y está creada generalmente, como mencionaba por ahí Arturo, para debuguear un programa, para poder troubleshootear un programa, porque básicamente lo que vos estás queriendo lograr es ejecutar hasta cierto punto y frenar, ¿no? Que es algo que, como desarrolladores de alto nivel, suena como una obviedad, digamos. Imagino que la mayoría habrán debugueado o depurado, dicho en gallego, algún programa alguna vez, ¿no? Pero para los que no, tenés un IDE como Eclipse, tenés un editor de tu código, estás ejecutando el programa y ponés lo que se llama un breakpoint o un punto de corte en algún lugar, ¿no? Entonces tu programa ejecuta hasta ese lugar y se frena, ¿sí? Y vos lo ves dibujado y está frenado el programa, ¿no? Entonces empezás como a inspeccionar, después lo podemos ver. Eso de frenar un programa, si empezamos a pensar en todo lo que vimos hasta ahora, es imposible de hacer, porque yo les dije, y al menos acá no les mentí, el programa no se frena nunca.
ejecuta, 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 ejecuta hasta que se apaga. Entonces, ¿cómo puedo lograr que un programa se frene? ¿Sí? Para por lo menos deliberadamente pasar a hacer otra cosa a otro nivel. Bueno, una forma puede ser esa, auto-interrumpirse, ejecutando explícitamente una instrucción que genera una interrupción, interrumpe, y entonces vas a otro lugar, ¿no? Lo que pasa en la práctica en los entornos de debugging, como puede ser Eclipse, como puede ser IntelliJ, como puede ser el propio navegador de Chrome, si en algún momento debugaron en JavaScript, es que cuando se genera esa autointerrupción infligida, ese latigazo que nos tiramos de la mano, el sistema operativo ejecuta como siempre, pero termina pasándole el control al entorno que está debugueando, ¿no? Le avisa, digamos, el entorno que está debugueando. Entonces, el entorno que está debugueando puede hacer algo como pintarte, yo qué sé, si estuviéramos acá, ¿no? Como pintarte la línea en la que te quedaste. Por ejemplo, te quedaste parado acá y viste que para los que hayan debugueado te pinta la línea, ¿no? Bueno, eso es el debugger que se dio por enterado a través del sistema operativo, que se dio por enterado por una interrupción, que es momento de dejar de ejecutar el programa y aprovecha y pinta la línea para que el desarrollador o desarrolladora pueda ver dónde se quedó parado. Así que nada, buenísimo ese comentario, espero no. OJ con esto, Esteban, que de lo que hablaba Arturo era de generar, de usar por software, programar cosas sobre cierto tiempo, o sea, usar el clock del sistema. Ahora les paso el link, bueno, ahora veo cómo, les quise pasar el link de cómo funciona el debugger mientras vos hablabas. Parece que es viejo el link, así que lo tengo que volver a postear. Pero bueno, respecto a lo que decía Arturo, piensen que, o sea, de nuevo, para poner en contexto, ¿qué es una interrupción? ¿Qué eventos merecen interrumpir a la CPU? Y la verdad es que esto que suena medio como algo excepcional, o que, no sé, Esteban hablaba de que haya una bomba atómica o de que se caiga la tensión de la máquina, cada una de estas cosas que está haciendo Esteban de mover el mouse en la compu, eso genera una interrupción. El mouse dijimos que es un dispositivo de entrada-salida, la red es un dispositivo de entrada-salida, entonces todo el tiempo estamos generándole interrupciones a la CPU, porque la única forma que tiene la CPU de enterarse que llegó un paquete nuevo por la red o de que Esteban movió el cursor del mouse y que entonces tiene que reflejar eso en el sistema, o un montón de otros eventos que suceden afuera de lo que es la burbuja en la que vive la CPU, todo eso, la única forma que tiene de funcionar es a través de interrupciones. Y lo que mencionaba Arturo es el tema de las interrupciones de clock. Cuando uno escribe en algún programa la instrucción sleep, suele llamarse, que es frenar la ejecución durante X cantidad de tiempo. Bueno, la forma de hacer eso correctamente es configurar en el sistema que cuando pase esa cantidad de tiempo físico del mundo real, digamos, se genere una interrupción que le avise a la CPU que había una tarea que estaba colgada y que la tiene que continuar. Pero nada, si el paso del tiempo también es algo que es externo a la CPU, entonces funciona a través de interrupciones. Ustedes son muy jóvenes, es mi frase favorita. Hace mucho tiempo, Esteban lo habrá vivido, no sé si alguien llegó a ver las compus, las 486, que son la generación de compus que había antes de las Pentium, de que naciera Pentium. Solían tener en el gabinete las computadoras un botón llamado Turbo, porque en los primeros juegos que se habían hecho, en particular para DOS o cosas por el estilo, lo que pasaba es que como no existía un reloj de sistema, la única forma de calcular el tiempo era saber la velocidad de mi procesador y esperar esa cantidad de instrucciones. Entonces, si había un procesador que funcionaba a 80 MHz y yo quería esperar un segundo, bueno, espero 80 millones de instrucciones y ahí pasó un segundo y así funcionaban las cosas. Cuando sacaron una CPU nueva, que en vez de andar a 80 MHz, andaba a 160, el juego andaba al doble de velocidad y era todo un quilombo porque iba muy rápida el paso del tiempo y porque el juego contaba instrucciones. Para eso inventaron el botón de turbo, para bajarle la velocidad del micro de nuevo a ese 80 que era como el estándar. No me acuerdo si era el número del 80, pero
había como una velocidad medio estándar en la que las cosas andaban bien y funcionaba así por no usar el mecanismo este del reloj de tiempo real, se llama. Muy bueno, qué recuerdos, Gracias. Bueno, ya con esa aclaración, sí, había entendido otra cosa, muy bueno. Igual lo que dije está bueno para... te conecta un poquito con esto, así que avanzamos un poquito por acá. Hay que actualizar la PPT. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, pará. Muy bien, pará porque voy a verlo con Zoom, porque para mí que. A ver tu habilidad de Paint. Muy bueno, boludo, ¿eh? Bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Te voy a dar un aumento de sueldo. De tu sueldo de final. ¿Puedo explicar? Dale, bueno. Seguimos. Bueno, y acá está un poco el clásico gráfico de la interrupción per se, ¿no? Se produce la interrupción, viene el programa ejecutando, ¿no? Se produce la interrupción, se ejecuta un código que a veces llamamos interrupt handler o manejador de interrupciones. Esto es instrucciones del sistema operativo, lo que está pasando acá a la derecha. Y después el control vuelve exactamente a donde estaba el programa, en el momento en el que fue interrumpido. Entonces, lo que termina pasando es que el programa no se da cuenta que fue interrumpido y continúa como si nada hubiera pasado, ¿sí? Esto ocurre en una computadora, en un celular, para todos los programas todo el tiempo son interrumpidos una y otra vez. Si ocurre demasiado termina siendo contraproducente, pero ocurre con muchísima frecuencia. Así que bueno. Bueno. Antes de esto, vamos a la segunda parte de la clase, que es más cortita, pero me gustaría hacer un pequeño corte de 2 minutos, si no les jode. Nos quedará, yo calculo que 20 minutos más, con toda la furia, ¿sí? Así que hacemos un cortecito rápido y 21:50, ¿sí? Como así para ir al baño rápido y volver, seguimos, ¿sí? Y ya arrancamos con la parte de sistemas operativos, la introducción a sistemas operativos. Así que bueno, dejo de grabar, genero un tercer video